Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Qué oportunidad nos ha dado Dios de estar en su casa. Una gran oportunidad en este día. Qué regalo maravilloso de estar en la casa de Dios. Así que hoy quiero hablarles acerca del matrimonio contemporáneo y quiero compartir con ustedes el texto bíblico para hoy. Aleluya. Estoy en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 7. Ahí estoy. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7. Estoy ahí en el versículo 1 y 2. Vamos a compartir en el nombre de Jesús. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Amén. Muy amable. Gracias en esta mañana. Bendito es el nombre del Señor. Así que en la serie de la distracción y el tema el segundo foco de distracción, que es la sexualidad, estamos conversando, esta es la segunda parte de la predicación acerca del matrimonio que estamos compartiendo. La durabilidad del matrimonio bíblico con relación al matrimonio contemporáneo se observa una distancia, que el matrimonio bíblico es mucho más duradero, es más resistente que el matrimonio contemporáneo. Y hablo del matrimonio contemporáneo aún entre creyentes, es mucho más débil que el matrimonio bíblico. Aun cuando en el matrimonio bíblico los jóvenes no tenían libertad para elegir. El concepto en el matrimonio expresado en las Sagradas Escrituras, los padres elegían la esposa o el esposo para sus hijos. Y con todo y eso, era mucho más duradero. Ustedes saben que en la Escritura hay casos, como es el caso de Jacob, que cayó en la excepción de que él intentó elegir parejas. Sin embargo, el suegro terminó dándole la que él entendía que le correspondía conforme a las costumbres del entonces. O sea que aun cuando Jacob intentó elegir, no se le dio el plan. Y ustedes conocen el caso de Abraham, que son modelos en el antiguo pacto.
pero normalmente en el Oriente esa era la costumbre, que los padres elegían la pareja de sus hijos. Y ese modelo era mucho más duradero que el modelo actual. Usted sabe que en el concepto de noviazgo que se conoce hoy, no es el mismo concepto del noviazgo en el modelo bíblico. El modelo bíblico, el noviazgo era un contrato para matrimonio hacia el futuro que hacían los padres. Y ya no se podía disolver porque cuando llegaba el momento, el tiempo del matrimonio, ya los padres habían hecho un acuerdo y ese era el modelo de noviazgo, no es el mismo de hoy. El noviazgo de hoy, el muchacho elige, la muchacha elige libremente, entre ellos eligen y entran en una relación interesante para matrimonio. Por eso el noviazgo de hoy termina más, o sea, hay mucho más noviazgo que se terminan en el modelo contemporáneo que en el modelo bíblico. Porque en el modelo bíblico los padres tenían la libertad para elegir, se hacía un contrato de prematrimonio o de prenuncia y había que respetar, tanto los hijos como los padres respetaban ese modelo. Hoy libremente elegimos y la durabilidad es menor, o sea, es mucho más frágil el noviazgo y el matrimonio contemporáneo. Hoy deberían los padres intervenir en la elección de los matrimonios para que el matrimonio pueda ser más duradero. Y digo ayudar a elegir porque no es bueno que los hijos se estén eligiendo sin consultar con sus padres, sino que involucren a los padres en la elección. Me agrada fulana, me agrada fulano, e ir y conversar con los padres y preguntarle acerca de qué le parece, para que la elección sea en equipo y de esa manera podrá ser mucho más duradero el matrimonio. Porque los padres van a ver algunas cosas que los hijos no están observando por aquello de la pasión. La pasión es buena, no debe ser lo básico, es buena en una relación y en lo que nosotros hacemos ponerle pasión, es interesante, pero no debe ser lo principal. Entonces, en una relación donde lo principal sea la pasión, donde cuando te veo quiero consumirme y volverme uno contigo, o quiero consumirte cuando te veo, al final no es el concepto para el matrimonio, porque en el matrimonio van a pasar muchas cosas que pudieran apagar en un momento la pasión. Por eso hay que conocerse y los padres deben jugar un papel importante en la elección. Así que no dejen de escuchar. Los jóvenes que están aquí, los que están casados, ya hemos hablado del tema, ya usted se casó, usted tiene que echar hacia adelante el matrimonio, pero el que no se ha casado, escuche sus padres a la hora de elegir, eso le va a funcionar. Escúchelo para que elijan en equipo y nunca le imponga a sus padres, es el que me gusta y punto. No, escúchelo y observe que puede funcionar para la durabilidad del matrimonio. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Así que la asistencia de los padres debería ser importante en el matrimonio contemporáneo. No, ya saben que el modelo bíblico era totalmente diferente y no estamos proponiendo ahora el modelo de que los padres elijan por los hijos, porque eso sería un poquito difícil en este tiempo. Sin embargo, que los padres puedan también acompañar en la elección, en la libre elección, y que puedan dar el sí, la observación, que es sumamente importante cuando los padres pueden ver comportamiento, observar vivencias y cosas que no, como que no se pueden percibir fáciles. Y les recomiendo que escuchen a sus madres también. Mire, eso es sumamente importante, porque las mujeres tienen aquello de el famoso sexto sentido. Los sentidos claros son mucho más de 5, pero la gente le llama en sentido común el sexto sentido. Están hablando
de un sentido extra a lo sensorial, es lo que se están refiriendo, y es un nivel alto de discernimiento. Entonces la madre pudieran discernir y ver cosas que no se pueden percibir a simple vista. Los hombres somos un poquito más distraídos y nos fijamos en la belleza posiblemente, pero también hay que escuchar a mamá, porque mamá tiene como un discernimiento, ve algo que no se puede ver a simple vista. Y por eso cuando el esposo lleva un amigo a la casa o lleva a un compañero de negocio a la casa, le dice, no, ten cuidado porque esa persona es así. Pero mi amor, ¿cómo tú te atreves a decir ese hombre es un santo? Ella está viendo algo más. Después él llega con la cabeza bajada, un poquito preocupado, ella lo ve y trata de acercarse y preguntarle, no, no pasa nada. Y al tiempo él la mira y le dice, lo que tú me dijiste, fulano me mordió. Eso es porque tiene esa facilidad como para percibir cosas que no se están sintiendo en el momento. Así que no dejen de escuchar, aunque vayan a hacer lo que ustedes quieran, no dejen de escuchar a sus padres y no dejen de involucrarlo en la elección, porque el matrimonio contemporáneo no tiende a ser muy doradero, tiende a ser muy ligero. Y eso no solamente entre los de fuera, sino entre los mismos creyentes. El matrimonio de este tiempo tiende a ser ligero y no queremos un matrimonio que sea volátil, que sea pasajero, sino que pueda permanecer conforme a lo que establecen los principios bíblicos. La iglesia también juega un papel importante en la elección de parejas, pero nunca debe como sobrepasar las familias. Es bueno que las relaciones sean establecidas en las familias y que la congregación regule que la pareja que se elija sea creyente. Eso es sumamente importante. Ahora, si la persona que eligió el hermano o la hermana, creo que de eso hablamos antes, no es creyente, ya saben que la iglesia lo único que puede hacer es disciplinar con el concepto de disciplina eclesiástica al que es de la congregación o a las que es de la congregación porque se ha casado con una persona que no es creyente, pero las familias han estado de acuerdo y han elegido en común. Ahora la iglesia debe intervenir para que sea conforme al modelo bíblico y aconsejar, apoyar y dar seguimiento. Pero la elección es sumamente importante que sea entre los padres. No es correcto que la iglesia le quite la responsabilidad a los padres en la elección de pareja de sus hijos, sino que acompañe en ese proceso. Y que ese acompañamiento sea permitido por ambos, porque ellos quieren que la iglesia lo acompañe en ese proceso y entonces la iglesia lo va a asistir. Y esa es una responsabilidad que ambos deben tomar, tanto la congregación, y hablo de los líderes de la iglesia, como las familias en la elección. Ninguno debe perder su posición, ni los padres, ni los hijos en la elección, ni la iglesia en el acompañamiento, para que puedan tener una relación de pareja saludable y que el matrimonio pueda ser duradero. Eso es sumamente importante. Ahora, los padres son los que aprueban las familias. La iglesia regula que sea el compañero o la compañera, sean personas de Dios y que estén sujetos a la palabra, pero no obliga, porque la iglesia no puede obligar a la gente a elegir a alguien que sea creyente. No, esa es su responsabilidad. Ahora estamos llamados a formar a la gente y los padres en ese sentido deberían trabajar en consonancia con la iglesia, de que mira, te conviene que tu novio sea creyente, que tu novia sea creyente. Así que involúcrala en el conocimiento y la palabra de Dios. Por esto y por esto, ustedes ya que han sido formados en la palabra saben lo que significa un yugo desigual y una persona que esté sujeta al pecado y alguien que esté sujeto a Cristo. O sea, no hay acuerdo. Entonces tenemos que trabajar. La iglesia por un lado lleva la palabra, aconseja y apoya, pero la responsabilidad es de los padres de ambos, de las familias involucradas que tienen que trabajar entre todos, porque la iglesia no puede imponer lo que los padres o las familias han decidido. Por eso debe ser un acompañamiento mutuo, sumamente importante, para que el matrimonio no esté sujeto a los paradigmas contemporáneos que al final
no están ayudando en la durabilidad del matrimonio. Aleluya. ¿Alguien está aquí hoy? Sé que los jóvenes que están aquí también tienen la oportunidad de libremente elegir cuando se llega a la edad, ¿verdad? Porque la persona que no tiene edad de comprometerse, no se deberían comprometer aunque tienen libertad para enamorarse. La gente tiene libertad para enamorarse, pero ya para hacer un compromiso formal tiene que ser mayor de edad y también debe ser responsable o tener la capacidad como para asumir una responsabilidad en caso de. Entonces, de esa manera, asumen ya un noviazgo con compromiso, aunque se terminan relaciones en las congregaciones, pero cuando se entra en una relación debe ser en proyecto de matrimonio. O sea, que estemos pensando en casarnos, no entretenernos, porque una persona que ha aceptado el señorío de Cristo y quiere una relación para entretenerse, puede estar en un juego peligroso, en una relación de juego peligroso que no es saludable. Es necesario que conozcan el prospecto y que conozcan la familia de origen. Utilicé la palabra prospecto, pero la gente dice prometido y prometida, y ese concepto es bíblico porque la promesa de matrimonio se hacía entre los padres. Y ahora la gente lo utiliza, pero no entra en ese contexto, porque ¿quién te lo prometió? Bueno, alguien dice, me lo prometió Dios. Bien, excelente. Esa es mi prometida. ¿Quién te lo prometió? Dios me prometió. Entonces vale, ahí vale, pero el concepto es más bíblico en el sentido de que cuando los padres se elegían, hay una promesa de matrimonio y ya ese es el prometido, la prometida, y se puede utilizar, claro que sí, se utiliza. Así que usted tiene que conocer su prospecta para matrimonio y también debe conocer la familia de origen. Porque hay áreas que se pueden trabajar si usted la conoce, comportamiento y situaciones que pasan en la familia de origen que muchas veces tienen que trabajarse para uno tener una familia, un matrimonio duradero y que puedan acoplar. Porque hay comportamientos aprendidos en la casa de origen, en la familia de origen, que muchas veces no son conforme establece la Escritura y hay que trabajarlo. Ustedes saben que hay excepciones y me refiero, utilizo aquí ¿verdad? La expresión de la ley de la excepción que juega con todas las leyes, porque no vayan ustedes a menospreciar a una persona que ustedes están interesados porque en la familia de origen haya ciertos problemas. Ahora, lo que usted tiene que saber es qué tan educable o qué tan flexible sea la persona para trabajar esos temas. Eso es sumamente importante. Si la persona es flexible para trabajar esos temas, usted puede entrar en la relación y trabajarlo. Igualmente que conocer el pasado de la persona dentro de lo posible. Hay cosas que la gente nunca va a decir de su pasado, pero hay cosas que sí la gente va a decir del pasado y hay cosas que se pueden observar. Y el pasado tiene que ver también con el individuo, porque yo soy yo y mi circunstancia, establece la filosofía. O sea, yo no soy yo en el aire, yo soy yo a partir de la experiencia que he tenido. Las pruebas que yo he vivido, el pecado que he hecho, las tentaciones que he tenido, la familia de donde vengo, de donde el Señor me encontró, ese soy yo. Soy yo y mi circunstancia. Entonces, lo que va a hacer el individuo como tal son sus experiencias. La experiencia que ha tenido como ser humano y dentro de lo posible poder conocer algunas cosas, hay que detenerse a observar porque eso va a ayudar a que se trabajen esos temas. Hay temas que son sumamente importantes para que el matrimonio pueda ser duradero, que hay que trabajarlo antes de casarse, porque después que se casen ya hay mucha gente que no están dispuestos a trabajar ningún tema. Entonces, por eso hay que conocerse antes de ir al matrimonio para que el matrimonio pueda ser duradero. Y esa es una de las debilidades del matrimonio contemporáneo, que tienen relaciones a vapor y hacen matrimonio sin conocerse. Y como no se conocen en el periodo de noviazgo, entonces ya en el matrimonio viene la crisis
porque eso debió haberse conocido antes para usted saber cuál es la situación y usted decide conscientemente si se casa o no se casa con esa persona. Aleluya. Aleluya. Así que conocerse y conocer la familia de origen es sumamente importante para que el matrimonio pueda ser duradero. Una de las cosas que está afectando la durabilidad del matrimonio es la relación de intimidad que están teniendo las personas antes de casarse. Y se da en la iglesia y fuera de la iglesia. Ya esto se ha universalizado tanto que dentro y fuera de la iglesia se da ese comportamiento, porque las relaciones están llegando a ser relaciones para satisfacer necesidades fisiológicas, no con el deseo de establecer un matrimonio como tal y que sea duradero. Entonces, eso está dañando los matrimonios, el matrimonio contemporáneo. Una de las cosas que lo está afectando es el hecho de tener intimidad antes de casarse. La Sagrada Escritura habla acerca de ese comportamiento. Entonces aquí vemos que hay unos efectos espirituales. Lo que quisiera yo es que Dios se meta en mi matrimonio. Y si yo quiero meter a Dios en el matrimonio y metí al diablo adelante, ¿quién es el que va a dirigir el matrimonio? El pecado le da legalidad a Satanás para que él opere. Y entonces, aunque se ha aceptado ya, inclusive entre muchísimos creyentes y la sociedad en general, lo has visto como bueno y válido, que los jóvenes tengan intimidad antes de casarse, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, es la puerta abierta para que Satanás se meta en la relación y va a dirigir el matrimonio después porque a él lo metieron ahí. Entonces hay que evitar que situaciones espirituales se den en el matrimonio en el futuro y eso afecta el matrimonio contemporáneo. El libertinaje que se da entre los jóvenes antes de casarse. No se están respetando, los padres no están siendo sumamente fuertes en el comportamiento porque algunos lo saben y lo dejan tranquilo, o sea, que hagan su vida. Y ya los mismos creyentes se van y se quedan algunos días en la casa de la novia, amaneciendo en la misma habitación con la novia y con el novio, y eso es algo normal y entonces no es el modelo bíblico. Y creo que aquí hay un texto bíblico interesante en Efesios 5, 3, que el apóstol Pablo quiere que abramos los ojos acerca de esa situación. El pecado, cómo puede afectar nuestra relación con Dios. No dejen que Satanás sea el principal en su relación, sino que sea Dios. Y hay una manera de sacar al diablo de nuestras relaciones y es cerrándole todas las aperturas y las entradas que él quisiere utilizar para entrar. Dice en el 5.3 de la carta a los Efesios, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y aquí el texto está concluyendo. En el que concluí aquí, cerré en el 6, está diciendo que el pecado provoca la ira de Dios y que nosotros cuando estamos en pecado no somos hijos de Dios, sino hijos de desobediencia. Entonces, esta es una de las cosas que está afectando, de los temas que está afectando el matrimonio contemporáneo. El hecho de que le hayamos dado libertad al pecado en la relación de noviazgo, y entonces el enemigo tiene partida en el asunto y cuando él llega, él solo llega con el propósito de matar, de robar, de matar y de destruir. O sea que cuando él está como capitán en un sitio, él va a destruir. Ese barco va a zozobrar porque chocará con un iceberg o porque se hundirá, porque ese es su propósito. Entonces, como él quiere hundir el barco, el pecado provoca la ira de Dios y entonces tiene la mano de Dios en contra por haber estado en pecado. Y observes cómo Dios se recoge
y tiene el control del barco, entonces lo toma el enemigo. Y es sumamente importante que nosotros regresemos a la palabra, aun cuando el mundo nos está diciendo que es mejor para que ellos se conozcan, que estén juntos, que pasen temporada juntos, que antes de casarse tengan intimidad, porque así van a saber si acoplan. El mundo puede decirnos lo que quiera, pero el mundo no es el modelo para los hijos de Dios. El modelo para los hijos de Dios es la palabra, es la escritura. Y la escritura nos habla bien claro, y Dios está tratando de protegernos del libertinaje y de una vida que sea fuera de los principios del reino, porque de alguna manera eso nos llevará al derrotero. Y obsérvenlo, que ese es uno de los puntos que está afectando el matrimonio contemporáneo. El hecho de que Dios no haya sido el principal en el matrimonio. Por eso se terminan tantos matrimonios. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. Que no haya ningún comportamiento. Ya conocen la palabra fornicación. Ustedes saben que se trata de trastorno de la sexualidad. Todo lo que es sexo libre fuera del matrimonio, eso tiene que ver con fornicación. Cuando la gente ha perdido los estribos, no tiene controles, el Espíritu de Dios no es su control, no lo controla, están abiertamente, libremente. Cualquier tipo de intimidad sexual que no sea dentro del matrimonio, la Escritura lo considera como fornicación, que es el concepto general. Luego está el adulterio, que es el concepto cuando un hombre tiene otra mujer que no es la esposa y tiene intimidad con ella, pero está en el rango del concepto de fornicación, que es todo pecado sexual fuera del matrimonio, como la depravación del individuo a todos los niveles. Y eso también es sumamente importante en una relación de noviazgo para poder el Señor ser el que controle. También habla de la truhanería, que se habla de trastada, de mala pasada, de engaño, de vileza y estafa, que pudiera darse también, no solamente en el noviazgo, sino en el matrimonio. Eso también afecta la relación de parejas en este tiempo, porque hay gente que engañaron o engañan, hay vileza, hay estafa, y entonces todo eso se da en el noviazgo y por eso el matrimonio no es duradero. Y está la necedad, que es la falta de inteligencia, falta de sabiduría y falta de temor a Dios. Usted se da cuenta cuando usted tiene una relación con alguien que no tiene temor de Dios. Siempre va a buscar la oportunidad para engañar, para hacer cualquier travesura, porque no tiene temor a Dios. Y está también la expresión de la inmundicia, que tiene que ver con la impureza y la deshonestidad. El hecho de no ser honesto en la relación de pareja también va a llevar a que el matrimonio no sea duradero. Entonces ahí está toda la expresión en el texto sagrado que tenemos que enfocarnos. Que no se nombre entre los creyentes, ni que haya avaricia. Ustedes conocen el concepto de avaricia, que es cuando alguien quiere almacenar fortuna de cualquier forma solo para tenerla, porque se deleita en eso y no comparte con la otra persona. O sea que en una relación de pareja también puede ser que alguien sea avaro, y el avaro va a querer solamente conseguir para él, inclusive va a negar a los dueños, le va a negar, porque a veces en la familia hay alguien que también es codueño y ellos van a querer administrarlo solo para ellos, y se da aún entre hermanos y en el matrimonio, en la sociedad en general. La inmundicia tiene que ver también con suciedad, con basura, y la avaricia con deseo de medida de alcanzar riqueza con el solo propósito de atesorarla sin compartirla con los demás o con los dueños. Todo eso es importante que nosotros lo observemos en una relación de noviazgo para poder que sea sólida y que el matrimonio sea duradero. Y que no provoquemos la ira de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia. Que la ira de Dios viene sobre aquellos que están en una condición pecaminosa porque son soberbios y se han sublevado contra Dios, se han independizado de Dios, y ya Cristo nos está diciendo que sin Él
nada podemos hacer. Para que el matrimonio sea duradero, debe tener un noviazgo de respeto primero a la palabra y de respeto mutuo, para evitar que el enemigo tome el control de la relación en el futuro y que luego se destruya. Y la semana anterior estuve analizando con ustedes el contexto de Efesios 5 y quisiera ver con ustedes una partecita ahí interesante de Efesios 5, 29, que por ahí anduvimos la semana anterior. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y luego añade, grande es este misterio. Obsérvelo ahí, que el matrimonio delante de Dios es un misterio, la unidad. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por los demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En el primer punto encontramos aquí un área importante que está produciendo la debilidad y ruptura en el matrimonio contemporáneo, que no deja que sea sólido, y es el maltrato físico, verbal y el maltrato económico. O sea, todo eso se da, y ni hablar del psicológico. Son de los puntos que se están dando inclusive dentro de la iglesia. O sea, dentro de las congregaciones hay personas que son opresores en la relación de parejas. Y entonces, para que el matrimonio sea duradero, requiere de una relación de noviazgo con los ojos abiertos, donde nos demos cuenta cómo es justamente la pareja, lo llegamos a conocer y sabemos que no es una persona que esté poseído por algún espíritu de maldad que es capaz de rechazarse a sí mismo. Porque cuando rechaza a la pareja se está rechazando a sí mismo. Ninguna persona cuerda, normal, se muerde a sí mismo. Y entonces de eso se trata. Hay maltrato, el maltrato psicológico, verbal, económico, físico, hace que el matrimonio contemporáneo no sea duradero. Y hay personas que se prestan para eso y usted se puede dar cuenta. A veces son angelitos o angelitas y después que se casan, la condición de pecado hace que unos espíritus operen en ellos y comiencen entonces a querer dañar a su pareja. Y por eso el matrimonio contemporáneo no es tan fuerte, tan duradero como el matrimonio bíblico, porque en el matrimonio bíblico hay obediencia a la palabra de Dios, obediencia a los principios, y hay una relación con Dios que es sumamente importante, y obediencia al Señor para poder permanecer, no solamente en el matrimonio, sino en la relación con Dios, que es lo primero. Si usted puede permanecer con Dios, una relación con Dios, usted puede permanecer en el matrimonio. Si usted no tiene una relación perdurable con el Señor, se va a hacer un poquito más difícil. Aunque hay gente que no sirve a Dios, que tiene un matrimonio estable, pero aquí estamos tratando de enfocarnos en cómo el maltrato como tal hace que el matrimonio se vuelva débil, y es parte de la dinámica contemporánea. Entonces, el área que nos quedamos habla del misterio de la relación de parejas. Pero antes quisiera comentar ahí el de dejar a papá y a mamá, que aunque lo conversamos también, pero que usted pueda tomar en cuenta que cuando usted se va a casar, la persona, el hombre en este caso, que todavía lo es en nuestra sociedad, debe tener poder adquisitivo. Y esto es sumamente importante. Usted establece una relación con una persona, una muchacha con un hombre, o un hombre que está dispuesto a tener una relación que tiene poder adquisitivo, puede sostener su familia. Ese tiene capacidad de tener una relación de noviazgo para matrimonio. Porque aunque la esposa trabaje, que ayude, pero el hombre es el que debe tomar la delantera, debe tener poder adquisitivo.
¿De qué? De salir de la casa donde vive y formar un hogar y sostener una familia. Y eso no solamente es amor, y vamos a estar claros con eso. El concepto del amor en el matrimonio es sumamente importante, pero también tiene que tener poder adquisitivo. Yo puedo amar lo más que quiera con el hígado si es posible, pero si yo no tengo poder adquisitivo, entonces yo no estoy en condiciones de establecer una relación. Por eso yo tengo que prepararme. Es recomendable que la gente estudie y que se haga profesionales para tener una mejor vida, pero si no puede ir a una universidad, al menos tenga un oficio, un área técnica que pueda sostenerse o ser alguien de negocio, pero que pueda ser un hombre con poder adquisitivo para sostener su familia, porque tiene que irse de la casa de los padres para formar un hogar y sostener a su familia. Eso es sumamente importante. Tiene que separarse, no ir a vivir a la casa de los padres de la mujer, ni la mujer irse a vivir a la casa de los padres del hombre, porque cada quien necesita su espacio. Y ese espacio que se requiere para que la relación pueda acoplar en el principio y fortalecerse, requiere de separación de ambos. Que aunque los padres pudieran ayudar en algún caso, pero que la gente tenga esa capacidad para sostener su familia y ser responsable. Esos puntos son muy interesantes que tenemos que tomar en cuenta, y eso también hace que el matrimonio contemporáneo sea tan débil, porque yo me la llevo para la casa de mis padres. Al final ella no tiene privacidad en la casa y está involucrada en todo lo que se está haciendo en la casa, y es como una muchacha más de la familia y no llega a ser cabeza con su esposo de hogar para tener sus propias cosas y su propia vida. Aleluya, aleluya. Así que cuando uno de los chicos vaya a enamorarla, a las chicas que están aquí, usted tiene que ver si le agrada también, ¿verdad? Pero que tenga poder adquisitivo, porque imagínese, ¿cómo se va a sostener? Y si trabaja con el papá, que el papá le pague, que tenga un sueldo, que el papá le dé para que sepa, mire, contamos con esto. Porque hay hijos que trabajan con sus padres en negocios de los padres, en empresa de los padres, pero hay que ponerle un sueldo para usted saber que se va a casar y que usted cuenta con eso. Y no vivir enganchado, porque no es el modelo bíblico. El propósito, conforme al texto sagrado, es que lleguen a ser uno. Y para ser uno tienen que separarse. Qué interesante que el amor no sea suficiente para un matrimonio y que en una iglesia tengan que decirle a los jóvenes que el amor no es suficiente, sino que hay que tener poder adquisitivo. Y que le diga a los que están en las iglesias, a los hombres, que tienen que mantener su familia. Y la escritura dice que si no trabajan, que tampoco coman. O sea, que asuman responsabilidades. Eso es sumamente importante. Entonces hay un misterio que está expresando el apóstol Pablo aquí en el texto siguiente. Yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, porque él hizo una analogía entre Cristo, la iglesia, el hombre, la mujer. Entonces, que de la misma manera que Cristo se ha sacrificado por la iglesia, el hombre que es cabeza de familia debe sacrificarse y debe estar en disposición de hacer sacrificio por su familia. Comenzando haciendo sacrificio por su esposa, porque él como cabeza debe asumir esa responsabilidad. Y esto va a hacer que todos en la casa lo traten con la dignidad y el respeto que lleva, porque él está haciendo ejemplo. Y eso es lo que hace la cabeza. La cabeza dirige, es el último voto. Cuando hay un tranque, por aquí que vamos. La cabeza es el relacionista público, es el que presenta a la familia, es el que protege la familia, es el protector y es el que sustenta a la familia. Entonces todo hace que sea cabeza. Algunos son cabeza, pero no cumplen con lo que establece la escritura acerca de la cabeza, sino que creen que van a ser cabeza para oprimir, para dañar, para controlar y para tener exceso de autoridad. Y ese no es el concepto de cabeza.
sino que es como Cristo. ¿Dañaría Cristo su iglesia? ¿Maltrataría Cristo su iglesia? No. Por el contrario, la ha salvado, se ha entregado por ella. Y entonces hay dos conceptos y concluyo el texto de la semana anterior, hay dos conceptos ahí que son muy manejados en la casa, porque aquí se ha trabajado considerablemente esos conceptos, que es el concepto del amor y del respeto. Entonces vamos a ponerle, hablamos del tercer elemento, ¿verdad? Amor, respeto y poder adquisitivo. Ahora le estamos poniendo uno nuevo. Entonces se necesita amor, se necesita que el hombre ame a su mujer, que la mujer respete al marido y que ellos puedan tener poder adquisitivo para poder independizarse de la familia de origen y que puedan asumir responsabilidades. Claro, hay momentos de precariedad en la vida de cualquier familia y tienen que echar hacia adelante juntos, pero en el principio debe haber una luz. En el principio debe verse que sí, el hombre con el que te va a casar es un hombre que quiere trabajar y que quiere producir, no una persona que vaya a vivir recostado, porque ha vivido así todo el tiempo. Entonces tiene que evaluar. Entonces, cuando hay amor, todo lo otro se puede dar. Si la cabeza da amor, recibe respeto. Si da amor y no hay respeto, hay que trabajar esa área del respeto. Porque el respeto posiblemente tenga que ver con la formación de lo que le decía al principio de la familia de origen. Sumamente importante. Una persona que no se crió con cierto respeto, que no le enseñaron ciertos modales, hay que enseñarle antes de casarse para que pueda entrar en el matrimonio como establece la Escritura y que pueda ser duradero. Hay casos donde la persona no está dispuesto a negociar, ya eso hay que respetarlo en la persona, pero hay que trabajar los temas. Y la expresión de amor, ya saben que tendríamos que hacer toda una serie aquí de amor y otra serie de respeto para poder traer el concepto como establece la Escritura. Y ya eso sería más adelante. Ahora, en el texto que vamos a comenzar a ver a partir de hoy, que es el capítulo 7 de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, ese capítulo tiene algunos textos en el contexto que vamos a ver en esta predicación y las sucesivas, que es muy, muy interesante que nosotros podamos verlo. Así que iniciamos ahí a partir de ahora en el 7:1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. En la casa hemos declarado una palabra, y la palabra que hemos declarado en la casa a partir del concepto bíblico es: aquí todas se casan, todos se casan y tienen hijos. O sea, que nuestra congregación quiere que todas las muchachas se casen. Ahora, las muchachas tienen que querer casarse. No es suficiente con que continuamente estemos orando, sino que ellas quieran casarse. Porque hay que querer casarse. Había una crisis de comportamiento, había un comportamiento que se había universalizado en Corinto, que tiene que ver con el pecado sexual y todo eso. Y el apóstol Pablo le escribe para regular la situación. Y entonces le dice, bueno, si el trato que le están dando a las mujeres es de esa manera, ya saben que Cristo tuvo un encuentro con sus discípulos muy interesante, que ese también lo vimos, una parte, y que lo veremos la otra parte más adelante, en la que el Señor le está diciendo cómo sería la relación de parejas en el nuevo pacto, y los discípulos se le atrincheraron y utilizaron la misma expresión. Pero si es así, es mejor ni casarse, porque y hay que tratar a la mujer de esa manera, sí, porque ya Cristo venía para restaurar la dignidad de la mujer. Y entonces se atrincheraron los discípulos y dijeron, mejor no nos casamos. Y entonces Cristo le explicó por qué ellos no podían decir esa palabra, que tenían que sujetarse a los nuevos principios
del matrimonio conforme a la palabra de Dios y no rechazarlo, porque para rechazar el matrimonio había que tener cierto don que ellos no tenían. Y entonces apaciguó a los discípulos diciéndole que mejor se tuvieran tranquilos y que trataran a la mujer con la dignidad que llevaba, porque ellos no tenían el don de continencia, que es el que Pablo también se refiere en el capítulo 7, que es el concepto que Cristo utiliza, es el de eunuco. Y dice, no, lo que pasa es que si ustedes no son eunucos, suelten eso. No es como ustedes están pensando, si fuera tan fácil para ustedes. Entonces aquí, tratando de regular, el apóstol Pablo, tratando de regular el asunto del matrimonio y de las relaciones sexuales, entonces le dice que en cuanto a lo que ya tú me has escrito, la retroalimentación que he tenido de ustedes y del comportamiento que están teniendo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Le dice, lo mejor sería que ni siquiera se acerquen a las mujeres. Entonces dice, coma, bueno le sería al hombre no tocar mujer, coma, pero a causa de las fornicaciones, dato para evitar que tengan sexo libre, sin compromiso, entonces ahí entra la dinámica. A causa de las fornicaciones, coma, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Para evitar tener una vida desordenada en términos sexual, que se casen. Bueno, le sería, aún con la situación, sería que se casen. O sea, que Dios ha establecido el matrimonio, el modelo bíblico. Y ojo con esto, ha permitido el modelo contemporáneo. Y esto es un momento importante. ¿Por qué Dios ha permitido el modelo contemporáneo? Bueno, las sociedades van creciendo, se van desarrollando, hay cierta permisibilidad en las familias y el Señor lo que quiere que nosotros sea que nuestros padres elijan o que nosotros elijamos, que respetemos la normativa de la palabra de Dios en la vida de matrimonio y relación de parejas, cual fuere. Y entonces ya el matrimonio contemporáneo, en donde los contrayentes se eligen libremente, Dios también lo ha permitido. Y la gente va a decir, oh, pero también está permitiendo el desorden que hay en el mundo. Bueno, Dios nos ha enseñado en su palabra que debemos obedecerlo. Pero si usted no quiere obedecer a Dios, Dios igualmente lo deja tranquilo, porque en la gracia Él no anda imponiéndole a la gente a la fuerza, sino que usted debe en su momento tener arrepentimiento. Y los que están en la iglesia que tienen vida desordenada tendrán lo que se conocen como las secuelas de una vida desordenada, o lo formal sería como van a recibir el castigo o el pago de lo que están haciendo, y a eso se le llama consecuencia. Si usted decide casarse con una inconversa, usted va a llevar la consecuencia. ¿Qué va a hacer la iglesia? Que la iglesia le va a decir, bueno, usted durante un tiempo no va a participar porque usted se casó con una inconversa, pero la iglesia no le puede poner esa llave a usted para siempre ahí en la yugular. No, eso pasó, ahora usted lleva la consecuencia. ¿Cuál es el comportamiento de un inconverso, una persona que no teme a Dios frente a usted que tiene temor de Dios? Y eso pudiera ser una conferencia para los que no estén casados en otro escenario, para poder analizarlo a fondo, porque el concepto aquí, producto de la dinámica de la predicación, lo tratamos superficialmente. Entonces, usted va a llevar la consecuencia, igual que cuando usted se casa con una persona que aunque sea creyente, pero sus padres no están de acuerdo, usted va a llevar la consecuencia porque sus padres no están de acuerdo. Y usted no convenció a sus padres, ni convenció a los padres de la muchacha para que estén de acuerdo, sino que se lo impusieron, usted va a tener la consecuencia. No son iguales, pero hay una consecuencia porque los padres dijeron, bueno, pero yo te voy a dejar tranquilo, y cierto apoyo no se lo dan. Entonces es bueno que convencemos a nuestros padres para tener una relación consensuada con ambas familias. Y si hay alguna situación, pues se negocia, se da tiempo, se espera para ver cómo van acoplando y por qué que los padres no están de acuerdo. Vamos a escucharlo, qué es lo que están viendo, qué fue lo que vieron.
que lo que hay. O sea, hay una consecuencia que tiene que ver con la desobediencia. Y eso es sumamente importante. Y por eso, en el lenguaje popular, en la República Dominicana, se dice que las maldiciones de las madres, sí, es de la madre que dicen, que caen. Y no es que sea tan maldición o que caiga, sino es que la mamá ya vio el asunto. Y entonces dice, mira, va a tener problemas por ahí. Porque ella está viendo que ese camino lleva a su hijo al derrotero y se lo advierte. Entonces, no, que la madre tiene en boca de chivo, dicen el buen dominicano. Y las maldiciones de la madre caen de línea. No es que la mamá tiene un discernimiento y ella se detuvo y vio y dijo, eso no va bien, ese muchacho yo lo siento raro. Claro que hay algunas madres que exageran un poco porque son celosas y no quieren que su hijo se le case con cualquier muchacha, ¿verdad? Eso pudiera ser, pero esa es la excepción. En lo general, la madre quiere un buen matrimonio para su hijo y cuando mira, dice, mi hijo, pero... Y entonces el hijo rompió brazo y rompió brazo. Y cuántas veces tiene problemas en su casa, dice, me lo dijo mi mamá. Pero claro, porque eso fue lo que tu mamá te dijo justamente. Porque ella pudo prever lo que uno no está viendo. Entonces, ¿qué sería lo bueno? Que la madre siempre bendigan a los hijos. Oiga, pero que los hijos saquen la bendición de los padres antes de casarse. Dato importante. Mami, ya te cae bien. Aleluya. Tú lo estás digiriendo mejor. Sí, mija, no es lo que yo pensaba, aunque hay cositas todavía, pero yo bendigo tu relación. Bendiga la relación de sus hijos para que no se le vea entonces en el futuro un problema serio, una situación y entonces venga los gritos. No, aprenda a bendecir. Y ya yo no estoy de acuerdo, pero la relación se dio. ¿Qué es lo que a mí me toca? Bendecir la relación. Independientemente de que uno le hace un diagnóstico de las situaciones que pueden pasar. Y eso es prudente, hacer un diagnóstico. Voy a tener que saltar para dejar la predicación realmente el grosor sería para la próxima entrega y ver cómo puedo compartir algunos puntitos que quisiera compartir con ustedes para ya ir dándole forma a la conclusión de hoy, porque se me extendió un poquito más que lo que pensé. Pero ya ahí voy a cerrar con ustedes en un par de segundos. Entonces está la propuesta del noviazgo, que para que el matrimonio contemporáneo sea duradero y se sujete un poquito más al modelo bíblico, es bueno que en una relación exista el prenoviazgo, que es una oportunidad donde los muchachos que están interesados conversan, hablan, se evalúan y cuando entienden que pueden tener una relación, entonces lo llevan donde los padres y le dicen para que los padres aprueben la relación y luego se establezca un noviazgo entre ambas familias. Eso es sumamente importante. Pero que antes de que eso ocurra, ellos puedan observarse si realmente pueden llevar a esa persona a la casa para que sus padres le den el sí. Y los jóvenes nunca le impongan a sus padres una relación porque van a tener una guerra en la casa que no es recomendable. Sino antes de un noviazgo formal y todo, entonces que los padres estén de acuerdo. Involúcrenlo y esto ayudará para que el matrimonio contemporáneo sea más fuerte, más duradero. Que aprendan a conocer ambas familias y a conocer a los prospectos y a conocer la familia de origen. Y que se hagan un proyecto de vida, porque en el proyecto de vida se descubre cómo piensa cada quien. El proyecto de vida se hace a corto, a mediano y a largo plazo. Cuando se juntan y comienzan a trabajar un proyecto de vida, se darán cuenta cómo piensa el hombre, cómo piensa la mujer, de qué manera se van a desenvolver. Se van a dar cuenta si hay imposición, si hay obsesión, si hay uno de los dos que quiere que las cosas sean como él diga, sino que en ese proyecto de vida lo hacen en común mediante una negociación,
donde van poniendo lo que dice la muchacha, lo que dice el muchacho, cómo ven la cosa, y entonces van consensuando cada uno de los puntos. Eso ayudará para darse cuenta si realmente tienen una misma mente y un mismo corazón, y si los proyectos son comunes. El que sea a corto, a mediano y a largo plazo, eso ayudará muchísimo, porque como familia ya van a saber los puntos y a seguir en cada momento. El conocerse mutuamente y entrar en el modelo bíblico, ser capaces de hacer pacto. Voy a hacer esa partecita ahí con que se haga pacto en el noviazgo para que Satanás no sea el líder de la relación y que entren en la fornicación, sino que puedan hacer pacto entre ellos de que están dispuestos a que Dios sea el centro de la relación, llegar a una relación en obediencia para que el matrimonio sea duradero y proponerse entre ambos no tener intimidad hasta que se casen. Eso es sumamente importante para el matrimonio contemporáneo en ese punto. Y ahora sí que ya por hoy estoy cerrando en conclusión, y es que el matrimonio bíblico era de mayor durabilidad que el contemporáneo y elegían los padres. Si los padres elegían y era más duradero, entonces eso hay que analizarlo. ¿Por qué? ¿Qué pasaba ahí? Que los padres tenían tanta madurez como para decir, ese es, esa es, y era más duradero. También ahí tenemos que incluirle el temor a Dios, la obediencia a los principios, el compromiso del matrimonio como tal. Ya saben que algunos matrimonios de esos no funcionaron, y al principio le puse el ejemplo de Jacob, porque se lo impusieron y él estaba interesado en otra persona, pero ese caso era la excepción, no era la regla. Aleluya. El matrimonio, para poder conservarse, tiene que ver con el nivel de obediencia de ambos. La obediencia al Señor, aceptar el señorío de Cristo. Porque cuando hay separación en el matrimonio es porque uno de los dos no está obedeciendo los principios del reino. Hay uno de los dos que no está actuando bien. Hay uno de los dos que ha dejado de cumplir compromiso del matrimonio. Hay uno de los dos que ha dejado de obedecer la palabra. Y por eso vienen los rompimientos. Así que Dios lo bendiga. Nos vemos ahí muy pronto.